Vamos a factorizar completamente. Al factorizar un polinomio, es importante recordar qué es factorizar. Es transformar un polinomio, una suma o resta de términos, en el producto, una multiplicación de dos o más factores. Es decir, una vez leemos qué es lo que vamos a realizar, es importante copiar bien la expresión o el polinomio que vamos a factorizar. Al factorizar el polinomio menos 2x a la 3 más 8x, recomendación: mirar si hay factor común. Es importante recordar que el factor común puede ser numérico o literal. Miramos cuántos términos tenemos en el polinomio 1 y 2. Al sacar el factor común, tenemos la oportunidad de desarrollar el ejercicio en forma horizontal o en forma vertical. Si tenemos dos términos, miramos entonces si hay factor común numérico y literal. Coeficiente de x a la 3 menos 2, coeficiente de x a la 1, 8. Significa que en la parte numérica hay un factor común 2 o menos 2. Y es uno como usuario el que decide si saca el factor común 2 o menos 2. Miramos la parte literal, x a la 3 y x a la 1, y observamos que en la parte literal también hay un factor común, en este caso x a la 1. Siempre el factor común literal con el menor exponente. Abrimos un paréntesis o un signo de agrupación y procedemos a realizar una división de monomios. Esta siempre va a ser una división de monomios así. Cada uno de los términos del polinomio que estamos factorizando lo vamos a dividir entre el factor común encontrado. Simplificamos o hacemos la división aplicando ley de los signos. Menos dividido menos da más. 2 se va con 2, se simplifica, y x a la 3 dividido x a la 1, restamos los exponentes y nos queda x a la 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, o sea, la división de monomios nos da x a la 2. Este x a la 2 lo colocamos dentro del signo de agrupación. Paso siguiente. Cogemos el siguiente término del polinomio que estamos factorizando y lo dividimos entre el factor común encontrado. El cociente que encontremos lo colocamos en el paréntesis del factor común. Siempre empezamos haciendo o aplicando la ley de los signos, recordando que esta opera al multiplicar o al dividir. Más por menos, menos, o más dividido menos da menos. 8 dividido 2, 4. Y la x se va con la x. Por lo tanto nos quedó 8x dividido menos 2x nos da menos 4. Debemos recordar que siempre se nos pide factorizar completamente. En el camino de factorizar completamente, siempre debemos recordar y mirar. ¿Ya terminé o no he terminado?
Detalle importante, cuando vamos a factorizar un polinomio, en este caso, menos 2x a la 3 más 8x, vamos a factorizar un polinomio de grado 3. Ese x a la 3, el polinomio de grado 3 nos indica que posiblemente al factorizar podemos encontrar máximo 3 factores. Por lo tanto, si nos piden factorizar completamente, nosotros podemos observar y analizar. Ya terminamos de factorizar y miramos y analizamos los factores. Menos 2x ya está factorizado. Está factorizado porque el exponente de la x es 1, pero x a la 2 menos 4 todavía no está factorizado. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué es x a la 2 menos 4? Es una diferencia de cuadrados perfectos, porque la raíz cuadrada de x a la 2 es x y la raíz cuadrada de 4 es 2. Recordamos una diferencia de cuadrados a qué es igual. Y es igual a la suma de las raíces cuadradas por su diferencia, o sea, una vez recordadas las raíces cuadradas de a a la 2 que es a y de b a la 2 que es b, basta con decir la suma de las raíces por la diferencia y colocamos las raíces cuadradas en su orden. Primera raíz es a y segunda raíz cuadrada es b. O sea, al factorizar una diferencia de cuadrados, esta va a ser igual a la suma de las raíces por la diferencia de las raíces, o, como la multiplicación es conmutativa, podemos decir la diferencia de las raíces a menos b por a más b. Total, no hemos terminado de factorizar, por lo tanto, observamos que podemos continuar. Tenemos a menos 2x, que va a ser parte de la solución, y para factorizar x a la 2 menos 4, procedemos entonces a abrir dos paréntesis, multiplicados por menos 2x, y en los dos paréntesis vamos a colocar la suma de las raíces cuadradas, x más 2, por la diferencia de las raíces cuadradas, x menos 2. Y de esa manera podemos informar, podemos decir que hemos factorizado totalmente nuestro polinomio. Hasta la próxima. Cuídense bastante. Nos vemos pronto.